Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este martes. Comenzamos sin más preámbulos con los titulares y seguimos con las noticias más importantes de la jornada. Guterres compara a Gaza con un cementerio de niños y pide un alto el fuego humanitario. Netanyahu advierte de que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza. Pero el rey Abdalá II de Jordania lleva a Bruselas su defensa de un alto el fuego en Gaza. Italia creará centros de acogida en Albania para refugiados rescatados en el mar. El gigante del coworking, WeWork, se declara en quiebra. Tras un ascenso meteórico, la explosión del teletrabajo derivada de la pandemia mundial precipitó su caída. El primer ministro de Portugal dimite tras verse implicado en una investigación por presunta corrupción en proyectos energéticos. Ningún lugar es seguro. Este es el grito de un padre de Gaza mientras la gente se apresura a llevar a los heridos al hospital tras un bombardeo israelí. Un mes después del ataque de Hamas, en el que murieron 1.400 personas, la respuesta de Israel ha sido contundente. Sus fuerzas armadas han arrasado gran parte de la franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que han muerto más de 10.000 personas, entre ellas más de 4.000 niños. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado su llamamiento urgente para un alto el fuego humanitario. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos de niños y niñas mueren o resultan heridos cada día. En un periodo de 4 semanas han muerto más periodistas que en cualquier otro conflicto en al menos 3 décadas. Han muerto más cooperantes de la ONU que en cualquier otro periodo comparable de la historia de nuestra organización. Las fuerzas israelíes han intensificado su campaña, afirmando que atacan las infraestructuras de Hamas al tiempo que minimizan las muertes de civiles. Joe Biden y Benjamin Netanyahu debaten la posibilidad de realizar pausas tácticas para permitir la entrada de ayuda a Gaza, pero no un alto el fuego. Entre tanto, Netanyahu advierte de que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza. Unas 80 personas con doble nacionalidad y 17 heridos graves habrían abandonado Gaza con destino a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, después de que las evacuaciones se suspendieran cuando una ambulancia fue alcanzada por un ataque israelí en Gaza el viernes. Mientras tanto, militantes de Hamas en el Líbano afirman haber disparado 16 cohetes contra Israel y los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, afirman haber lanzado un nuevo ataque con drones. Las fotos de los secuestrados por Hamas hace un mes se proyectan en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Más de 200 personas fueron secuestradas en el ataque que originó esta guerra. El rey Abdalá II de Jordania lleva a Bruselas su campaña por un alto el fuego en Gaza. Ha mantenido conversaciones en la Comisión, el Parlamento Europeo y la OTAN. La Unión Europea trata de mantener estrechos vínculos diplomáticos con Jordania como un Estado potencialmente clave en la guerra entre Israel y Hamas, pero como bloque no ha emitido ningún llamamiento para el cese de los bombardeos de Israel. La OTAN también está dividida. Turquía, el segundo mayor ejército de la organización, condena enérgicamente la ofensiva de Israel en Gaza. Estados Unidos mantiene un permanente apoyo a las decisiones militares de Israel. Si bien son numerosos los defensores occidentales de una llamada pausa humanitaria tras la enorme destrucción en Gaza, parece poco probable que la visita de Abdalá a la Unión Europea forje un consenso sobre el cese inmediato de los bombardeos de Israel. Después de una gira tan intensa como sin resultados a la vista por varios países de Oriente Medio, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ahora intenta presionar a sus aliados reunidos en Tokio. Las divisiones occidentales sobre el contraataque de Israel en Gaza también quedaron a la vista en la reunión de ministros del G7 en Japón. No está prevista una declaración conjunta redactada en términos contundentes. La Comisión Europea desbloqueará otros 25 millones de euros para ayudar a los palestinos de la Franja de Gaza. Lo ha anunciado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante los embajadores de la Unión Europea. Pero además de la urgencia de la situación humanitaria, Ursula von der Leyen también ha querido mirar hacia el futuro de Oriente Medio. Ha reiterado el apoyo de los 27 a una solución basada en 2 estados y ha expuesto los principios para iniciar las conversaciones. Von der Leyen ha subrayado que Gaza no debe ser refugio de terroristas y cree que hay varias opciones para lograrlo, como la presencia de una fuerza internacional de paz bajo mandato de la ONU.
Otro punto importante es que Hamás no debe controlar el enclave palestino. Ursula von der Leyen ha añadido que la seguridad israelí no puede estar presente a largo plazo en Gaza, ya que el territorio debe ser parte esencial de un futuro Estado palestino. Además, ha pedido que se impida cualquier desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza y que se levante el bloqueo de la franja. Estas han sido las palabras de la presidenta de la Comisión Europea. No al bloqueo duradero de Gaza. Esta política no ha funcionado. Hamás siguió aumentando su arsenal mientras la economía de Gaza se derrumbaba. Es justo lo contrario de lo que queríamos. El 70% de los jóvenes de Gaza están desempleados, el 70%, y eso solo puede conducir a una mayor radicalización. Además, ante los embajadores de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha aprovechado para subrayar que esta es quizá la última oportunidad de lograr una solución de dos estados. El primer ministro de Portugal dimite. Antonio Costa renuncia al cargo tras verse implicado en una investigación por presunta prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. La dimisión tiene lugar después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo este martes el registro de espacios utilizados por el jefe del gabinete del primer ministro. Costa, a pesar de todo, ha defendido su inocencia. Tengo entendido que la dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad, su buena conducta o menos aún con la sospecha de cualquier acto criminal. Por lo tanto, en estas circunstancias, obviamente, he presentado mi dimisión a Su Excelencia el Presidente de la República. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó para este miércoles a los partidos políticos y para el jueves al Consejo de Estado. La Fiscalía ya ha detenido al jefe de gabinete del primer ministro debido a la investigación de corrupción. Toda esta operación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Borroso, además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno. La policía continúa custodiando la sede nacional del Partido Socialista aquí en la calle Ferraz de Madrid tras los disturbios registrados la noche del lunes en una manifestación contra el proyecto de amnistía a la que asistieron unas 4.000 personas con la presencia de líderes destacados del partido de extrema derecha de Vox. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y detuvo a 3 personas por desórdenes públicos. Manifestaciones que se han producido también frente a las sedes del PSOE en otras ciudades españolas. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque a sus sedes y ha asegurado que los socialistas no se detendrán en su intento por alcanzar una ley de amnistía que permita a Sánchez contar con los votos del independentismo para sacar adelante su investidura. Pero las manifestaciones contra la futura ley de amnistía no parece que vayan a cesar, al menos por el momento. El Partido Popular ha llamado a los españoles a concentrarse este fin de semana en toda España y se espera una manifestación multitudinaria en la capital española. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha encargado la formación de un nuevo gobierno al primer ministro en funciones, Mateusz Morawiecki, del partido ultraconservador Ley y Justicia. En un mensaje televisado, Duda dijo que corresponde al grupo vencedor de las elecciones Ley y Justicia ser el primero en intentar formar gobierno. La falta de mayoría parlamentaria complica las opciones reales del partido de Morawiecki. La aritmética es favorable para una alianza de partidos opositores con el liberal Donald Tusk a la cabeza. El Parlamento deberá celebrar una sesión constituyente el 13 de noviembre. En esa sesión se propondrá formalmente a Morawiecki como candidato a jefe del nuevo Ejecutivo. Si este no alcanza la mayoría absoluta, Duda tendrá 2 semanas para designar a otro candidato. La alianza opositora reclamaba que el primer encargo fuera directamente para Tusk, a fin de no dilatar el proceso.
Los camioneros polacos bloquean carreteras de 3 pasos fronterizos con Ucrania en protesta por lo que consideran la inacción del gobierno ante la pérdida de negocio en favor de competidores extranjeros durante la guerra en Ucrania. Pretenden impedir la entrada de camiones desde el lado ucraniano, pero con excepciones. La protesta será continua, es decir, estaremos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana. Bloquearemos el transporte, por supuesto, pero con la excepción de la ayuda humanitaria y la ayuda al ejército ucraniano. Los manifestantes están enfadados porque los transportistas ucranianos, que no se rigen por las normas comunitarias, pueden ofrecer un servicio mucho más barato. Mi empresa se vio afectada por el hecho de que alrededor del 30 o el 40% de mi flota está simplemente aparcada junto a la valla. Mis contratos fueron a parar a transportistas de Ucrania. La protesta se desarrolla según lo previsto. Los manifestantes han anunciado que no abandonarán los pasos fronterizos hasta que alcancen propuestas concretas. Hay calma en cuanto a los turismos, no hay dificultades. Con respecto a los camiones, la carretera nacional número 94 está bloqueada en un tramo antes del paso fronterizo y allí se permite el paso de un camión cada hora. Antes el mercado estaba regulado, pero en 2022 la UE suprimió una serie de permisos para tratar de ayudar así a Ucrania golpeada por la guerra. A todos nos interesa mejorar el transporte transfronterizo en la medida de lo posible. Así que esta es una cuestión. La otra es la necesidad de igualar la competencia. El actual gobierno de Polonia, que no puede obviar los motivos para apoyar a Ucrania, fue incapaz de prever estas amenazas. Parece crucial sentarse a la mesa con los ucranianos y llegar a compromisos en los que todos salgan ganando. Será más fácil para el nuevo gobierno, porque tiene una hoja en blanco tanto con Kiev como con Bruselas. Por ahora el paso fronterizo de Medica permanece abierto. Sin embargo, los manifestantes no descartan que si no se atienden sus demandas también se bloqueen más pasos fronterizos. Magdalena Hodownik for Euronews from Medica. En su intento de gestionar los flujos migratorios, el gobierno italiano tiene previsto crear centros de acogida para solicitantes de asilo en Albania. Italia quiere trasladar al país balcánico a aquellos migrantes que sean rescatados en el mar por barcos italianos. Los centros acogerán inicialmente hasta 3.000 personas. Según la primera ministra Giorgia Meloni, el plan ayudará a aliviar el hacinamiento crónico que tiene lugar en los primeros centros de tramitación de asilo en Italia, donde en los últimos años cientos de miles de migrantes han puesto pie tras realizar arriesgadas travesías marítimas por el Mediterráneo desde Libia, Túnez, Turquía y otros países. El proyecto fue anunciado tras la reunión en Roma entre la propia Meloni y el primer ministro albanés Edi Rama. Estas instalaciones podrán acoger inicialmente hasta 3.000 personas, que permanecerán en estos centros obviamente durante el tiempo necesario para poder completar rápidamente los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo y eventualmente con el fin de repatriar o retornar. Los críticos no han tardado en acusar a Meloni de crear un Guantánamo italiano, ubicado además fuera de la Unión Europea, por lo que no existiría la posibilidad de controlar el estado de detención de las personas ahí retenidas. El gobierno británico se enfrenta actualmente a los tribunales por su plan de enviar a solicitantes de asilo al extranjero, en este caso a Ruanda, para ser alojadas en hoteles. Según el plan británico, las personas consideradas inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo serán reubicadas en el país africano para su tramitación, mientras que las que consigan esa solicitud de asilo tendrán que permanecer en Ruanda. El gobierno francés defiende una ley dura contra los extranjeros que delincan. Decenas de manifestantes se reunieron frente al Senado francés este lunes cuando comenzaron a debatir un proyecto de ley destinado a endurecer las leyes de inmigración del país. La nueva ley aceleraría el proceso de deportación de extranjeros. Este proyecto de ley, por ejemplo, pretende privar a la gente de la ayuda médica estatal. Si un inmigrante está enfermo con una enfermedad contagiosa, toda la población está en peligro. La salud de los inmigrantes es también la salud de los franceses. Pero las ONG han criticado el proyecto de ley como una amenaza a los derechos de los solicitantes de asilo y a otros inmigrantes. La pura hipocresía de este gobierno. Por un lado, el ministro del Interior dice, vamos a deportar a los sin papeles. Y por otro, el Ministerio de Finanzas dice, estamos encantados de recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de estos trabajadores indocumentados, que aunque no tienen permiso de residencia, tienen contrato de trabajo y nóminas.
La nueva legislación incluye una disposición que otorgaría estatus legal bajo ciertas condiciones a personas indocumentadas que, sin embargo, trabajan en sectores específicos con escasez de mano de obra. El terreno está inundado en Pas-de-Calais tras las fuertes lluvias que siguieron a la tormenta Ciarán. La región del norte de Francia sigue en alerta roja por inundaciones, ya que el río A podría batir su récord histórico de 2002, cuando la crecida alcanzó una altura de 1,70 metros. La prefectura ha ordenado el cierre de todas las escuelas en 36 municipios y algunos trenes están parados. El sótano está inundado. Esperamos que no suba más. No hay electricidad, así que no podemos ver nada en el sótano. Météo France pronostica entre 35 milímetros y 50 milímetros de lluvia en Pas-de-Calais, donde las autoridades locales han aconsejado a los residentes que permanezcan en casa, no utilicen sus coches y evacúen si así lo ordenan los servicios de emergencia. Además, algunos departamentos del oeste de Francia se enfrentan a alertas naranjas de nivel 3 por desbordamiento de ríos. Donald Trump regresa a los tribunales. La fiscal general de Nueva York le acusa de inflar el valor de sus activos en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios y seguros en condiciones más favorables. Un caso que amenaza con colapsar su imperio inmobiliario. Desde que el caso llegó a los tribunales, Trump ya ha sido multado 2 veces por desacato al tribunal. Ni él ni sus 2 hijos mayores corren el riesgo de ir a prisión, pero podrían verse obligados a pagar hasta 250 millones de dólares. Primer discurso como rey de Carlos III ante el Parlamento. El monarca británico leyó este martes el programa legislativo del gobierno de Rishi Sunak para el nuevo curso parlamentario. Carlos III habló de construir un futuro mejor, mencionando temas como la descarbonización o las crisis internas e internacionales que afectan a las vidas de los británicos. Mis ministros trabajarán estrechamente con los socios internacionales para apoyar a Ucrania, reforzar la OTAN y abordar los retos de seguridad más acuciantes. Esto incluye las consecuencias de los bárbaros actos de terrorismo contra el pueblo de Israel y el facilitar el apoyo humanitario a Gaza, apoyar la causa de la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Carlos III ya había leído el llamado Discurso del Rey con anterioridad, pero nunca como monarca. Lo hizo como príncipe heredero en sustitución de su madre, Isabel II, en mayo de 2022, al no encontrarse esta en condiciones. A la salida, el monarca volvió a ser objeto de los abucheos de cientos de manifestantes que gritaron el acostumbrado y ya famoso «No es mi rey». El gigante del coworking WeWork solicita la protección por quiebra en Estados Unidos. La decisión confirma un drástico giro en la suerte de una empresa que llegó a tener una valoración equivalente a 44.000 millones de euros. Fundada en 2010, la empresa de alquiler de oficinas disfrutó de un ascenso meteórico, pero empezó a sufrir grandes pérdidas al dispararse el trabajo a distancia durante la pandemia. Sumida desde entonces en una constante agitación en su directiva, nunca se recuperó. Las oficinas de WeWork fuera de Estados Unidos y Canadá no se verán afectadas por el procedimiento de quiebra. Cerco a Airbnb en Italia. Las autoridades italianas han ordenado el embargo de más de 779 millones de euros de la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos en el marco de una investigación por evasión fiscal. La Fiscalía de Milán acusa a Airbnb de no recaudar un impuesto sobre los ingresos por alquiler percibidos por los propietarios durante un periodo comprendido entre 2017 y 2021. Una tasa que debe pagarse al fisco italiano. Francia, Alemania e Italia acuerdan inyectar 340 millones de euros más al año en el problemático programa de cohetes Ariane 6. Los 3 Estados miembros de la ESA tratan así de garantizar el futuro de la agencia. Además, el enfoque europeo a la hora de encargar servicios de lanzamiento se abrirá a la competencia. Un cambio fundamental que ejercerá presión sobre Airbus y Safran, actuales copropietarios de Ariane Group. En la actualidad, Europa hace frente a la enorme brecha existente con SpaceX, del estadounidense Elon Musk, en la capacidad de lanzamiento de bajo coste. Fenómenos meteorológicos extremos, incertidumbre económica y constante agitación geopolítica. El sector mundial de los viajes y el turismo se enfrenta a nuevos vientos en contra. En Londres, donde estos días se celebra la feria anual del World Travel Market, la cuestión flota en el ambiente.
Uno de los retos es obviamente la presión financiera que hemos experimentado en los últimos años, los elevados tipos de interés. Pero lo que hemos visto en realidad es que la gente no está dispuesta a cambiar, siguen gastando dinero en viajes. La crisis climática es sin duda uno de los mayores retos actuales a los que se enfrentan los viajes y el turismo. Grecia, golpeada por las altas temperaturas y los incendios forestales, fue el pasado verano un buen ejemplo. Soy optimista ya que tenemos un plan para adaptar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y, por supuesto, nuestro turismo en cuestiones de cambio climático. Creo que vamos a conseguir no afectar demasiado al turismo. La crisis del COVID ha sido otro importante obstáculo, aunque el sector se va recuperando ya de este duro golpe. Según la Organización Mundial del Turismo de la ONU, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron el 84% de los niveles anteriores a la pandemia entre enero y julio de este año. La gente busca más viajes organizados, buscan destinos más baratos, pero al mismo tiempo estamos viendo un auge absoluto de los viajes de lujo. Hay para todos los gustos en el mercado turístico, la gente quiere salir y viajar siempre que puede. Con cada vez más gente animándose a viajar, el objetivo primordial de muchos no es otro que el de mantener las cifras bajo control. Los viajeros responsables son muy importantes para nosotros. Eso significa que damos más importancia a la calidad que a la cantidad. Significa que también estamos pensando y desarrollando complejos turísticos en los que ni siquiera se permite conducir. El mundo evoluciona a una velocidad vertiginosa y al sector de los viajes y el turismo le toca adaptarse. ¡Feliz viaje! Más de 265 años después de ser escritas, finalmente se ha abierto y estudiado una centena de cartas de amor dirigidas a marineros franceses durante la Guerra de los 7 Años en el siglo XVIII. Los marineros fueron capturados por los británicos en el apogeo de la guerra y retenidos en prisiones en el Reino Unido. Las cartas ofrecen una visión única de la vida de las familias a finales del siglo XVIII. Las descubrió por casualidad un profesor francés en los archivos nacionales del Reino Unido. Me di cuenta enseguida de que no eran cartas oficiales de diplomáticos, de aristócratas o burgueses, sino que realmente eran cartas de gente común. Y entonces mi ritmo cardíaco se aceleró. Inmediatamente comprendí que era realmente un objeto único, y fue realmente la mayor emoción que he vivido como historiador hasta la fecha. Las cartas fueron enviadas principalmente por sus esposas y madres que desconocían el destino de los marineros. Se cree que algunos de los remitentes murieron sin volver a ver a sus familiares. Hasta aquí el informativo de hoy. Como saben, estamos de mudanza de la ciudad francesa de Lyon a la capital de España, Madrid, y es por eso que varía nuestra producción y nuestra presentación de estos días. Lo importante es no dejarles sin su resumen de noticias de cada día. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.